Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos Amén. a dar inicio a este servicio y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y lo vamos a hacer dando glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a comenzar orando al Señor para pedirle al Señor que nos dirija, ¿cierto?, en este servicio de día jueves. Y lo hacemos inclinando nuestro rostro, nuestro corazón y cerrando nuestros ojitos. Padre amado, vamos delante de tu presencia. Señor, Amén, Señor. No hay nadie más grande que tú, Señor, nadie más poderoso que tú. Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor bendito, Amén. Señor del cielo, Amén, para pedirte, Señor. Padre Santo, humildemente, Señor, que tú seas con nosotros, Padre amado. Señor, a Amén, veces nos Señor. cuesta, Señor, a veces cometemos errores, Sí, Señor, Señor, fallamos, bendito Dios mío, Dios. pero aquí estamos, Amén. Señor, humillados ante ti. Señor, Amén. para pedirte perdón por nuestras maldades, por todo lo que no te ha agradado, Amén, Señor. Señor. Por misericordia tú has puesto en nosotros, Señor, el sentir del saber, del bien y el mal, Señor amado. Y el día de hoy, Padre Santo, si hemos hecho mal, te pedimos humildemente perdón, que nos laves de Amén. nuestra cabeza la planta de nuestros pies, Sí, que sea, Señor. Señor, renovando nuestra vida, nuestro corazón delante de ti. Señor, Amén. bendice a todo aquel hermano, Señor, hermana, Señor, todo aquel vecino, vecina, Señor, o quien esté, Señor, viendo este video. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús les bendiga su vida, su corazón, Amén. su alma, Amén. Señor, porque lo que va a escuchar en Señor. este video, Señor, no es algo, Padre Santo, que se escuche en todo lugar o que salga en las noticias, Señor, sino que es algo, Padre Santo, que está escrito, Señor, hace muchos años atrás, que tú revelaste, que tú, Señor, bendeciste Amén. a la humanidad Amén, con tu Señor. palabra, Señor, cosas que nos servirán para el resto Sí, de mi nuestra Dios vida. eterno. Clamamos, Señor, para que tú nos guíes, Señor, en este servicio, en esta predicación, Señor. Amén. Que a pesar que no haya, Señor, ahora un cántico, Señor bendito, con instrumentos, Señor, para decirte que igual te adoramos y alabamos y Amén. bendecimos, Señor amado. Sí, Señor, Señor, nuestro bendito corazón te adora, Señor, te Amén. reconoce, Señor, y te exalta. Amén. Te damos las gracias, Padre, por este pequeño servicio que haremos en tu nombre, que en la carne será pequeño, pero en el Espíritu será un tremendo servicio lleno de tu Amén. gloria, de tu Amén. poder, para Sí, todo Señor. aquel que quiera recibirlo, Sí, mi Señor. Dios eterno. Padre amado, guíanos, Señor amado, bendice al que está escuchando, Amén. al que está viendo, Señor. Amén, Padre Señor. Santo, y te pedimos estos favores en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Sin embargo, antes también vamos a dar gracias al Señor porque el día de hoy la familia de mi hermana Anita tuvo una hermosa disposición para poder ayudarnos a grabar un video. Sin embargo, por algo que el Señor ahí quiso, no se pudo consumar ese servicio. Sin embargo, agradecemos al Señor también por la disposición del corazón de su familia. Y el día de hoy, ahora vamos a leer la palabra, ¿cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 20 la vamos a leer. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Y vamos a leer solamente un verso que va a ser el verso 35. Considerando que este video puede subirse a YouTube, no hay ningún problema en que lo pause si es que no ha encontrado la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. Y al encontrarla le vuelvo a poner play. Así que ahora daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. Que Dios nos dé gracia, ¿cierto? Recuerde usted que a pesar de que este sea un video, usted esté clamando al Señor. Amén. No solamente para que nosotros, el Señor nos dé gracia, sino Sí, que también Señor. para que usted pueda también recibir de la palabra del Señor, al igual que yo, podamos gozarnos con esta su palabra. Hemos leído un versículo que es muy curioso. Es curioso porque las palabras que dice que
habla el Señor Jesús no aparecen en los evangelios, que son el testimonio fidedigno de Jesús. Pero sí son una frase que era conocida, por lo visto por los discípulos, era conocida, ¿cierto? Por lo cual Pablo la escribe y le comienza a decir esta frase, ¿cierto? Fundamentando lo que él estaba diciendo, y les dice esta frase de Jesús. ¿A quién estaba hablando Pablo? Recordemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y el libro de los Hechos fue una historia escrita porque el Señor puso en el corazón de Lucas el ver la historia, el anotar y escribir lo que él había visto, lo que él había vivido. Amén, sí, pero también era anotando el cumplimiento de lo que él investigó, de lo que el Señor le dio acceso a la historia de lo que había pasado. Y él, con esta investigación bastante diligente, comienza a escribir. Y comienza la palabra del Señor en el libro de los Hechos a hablarnos sobre el avivamiento de la venida del Espíritu Santo, donde se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y las promesas que Jesús había hecho cuando Él se escribe en los 4 evangelios. Todas estas promesas se cumplen. Y resulta Amén. Que cuando comienza el libro de los Hechos, Dios llama a un hombre que se llamaba Pablo, llamado Saulo anteriormente y puesto por nombre Pablo después. Amén, sí, Señor. Y resulta que este hombre, cuando perseguía a la iglesia, porque este hombre era muy celoso de la ley, era un hombre fariseo, era Pablo un hombre, cierto, que tenía mucho celo de las cosas judías. Resulta que el cristianismo en ese tiempo era considerado una amenaza. Era considerado, de hecho hasta el día de hoy es como una amenaza, pero en ese tiempo Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos, y resulta que llegó el momento en que Dios se le apareció, Dios le habló y Dios le hizo a comprender a Pablo qué es lo que era ser cristiano, qué es lo que era realmente lo que Dios había puesto en el corazón de los cristianos para cambiar la vida. Y Pablo cambió toda su vida, y Pablo comenzó a vivir algo extraordinario delante de Dios. Amén. Pablo hacía milagros, Dios llamaba a la gente que no eran judíos al cristianismo. El día de hoy, si hay cristianos en esta tierra, tiene solamente que ver gracias a la obra que Dios hizo a través de Pablo. Amén. Entonces Pablo va haciendo distintos viajes a través del libro de los Hechos. Pasa por Grecia, comienza a pasar por lugares como Macedonia, pasa por distintos lugares, y entre ellas había una iglesia muy importante que incluso en Apocalipsis Juan nos narra que Dios le da un mensaje, que es la iglesia de Éfeso, que estaba en el lado de Turquía, en el occidente de Turquía, en el lado oeste. Y resulta que abajo de Éfeso había una ciudad que se llamaba Mileto, que aproximadamente tenía unos 40 kilómetros de distancia, cerquita de donde Juan recibió la revelación, porque él fue expatriado, ¿cierto? Y fue llevado a la isla de Patmos. Y resulta que cuando él recibe, cuando recibe esta revelación, a pesar de que estaba cerquita de donde está Mileto, va Pablo habla a los efesios, está 3 años enseñándole la palabra del Señor, pero Amén. Después resulta que él comienza a viajar y a expandir el evangelio, y llega al lugar llamado Mileto. Y cuando llega a Mileto, el Espíritu Santo le da una revelación a Pablo. Amén. Y esta revelación es que ya no iban a ver más los de Éfeso, ya no iban a ver más el rostro de Pablo, porque Así el Espíritu es, Santo le estaba diciendo a Pablo que tenía que irse Amén. en calidad de preso, ¿cierto?, para poder testificar el evangelio a César, que era uno de los más importantes de los romanos en ese tiempo. Amén. Entonces va Pablo y manda a llamar, estando en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, manda a llamar a aquellos que eran obispos de Éfeso. Y cuando llegan, comienza a darle un discurso, que ese discurso lo encontramos en el capítulo 20, desde el verso 17. Y Pablo les comienza a dar instrucciones a la iglesia de Éfeso. Como ya no lo iban a ver más, les comenzó a dar instrucciones, les comenzó a hablar un poquito más de la palabra del Señor.
Y resulta que llega un momento en que Pablo dice, yo de ustedes no he codiciado nada, no les he pedido dinero, no les he pedido oro, no les he codiciado plata, no he codiciado nada de ustedes, Así sino es, que Señor, todo amén. lo que he logrado lo he hecho trabajando. Amén. Recordemos que el oficio de Pablo era armar tiendas, ¿cierto? Hacer tiendas. Priscila y Aquila estaban con Pablo también ayudaban a Pablo y trabajaban en esto, haciendo tiendas para poder sustentar su vida. Pero resulta que aquí llegó un momento en que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que tomen el ejemplo de él, porque él trabajando ayudaba a los demás. Pablo no era alguien que estaba sentado, ¿cierto? Y como él fundó las iglesias, él podía vivir de las iglesias, porque también dice la palabra que no es gran cosa que si se siembra lo espiritual en la gente, que ellos puedan cosechar lo material para uno. De hecho, el pastor vive de las ovejas que mantienen el rebaño. Sin embargo, Pablo decía, para que ustedes no cayeran por la madurez que hay espiritualmente en muchas Amén. personas, porque Sí, esto Señor. quizás muchas veces no se entiende. Entonces Pablo dijo, yo he trabajado Amén. y he ganado el sustento. Sí, Y desde Señor, ahí les gloria a dice Dios. Pablo en el verso Así 35, es, Señor amado. que hemos leído en Hechos, que dice, en todo os he enseñado que trabajando así, como él trabajaba, se debe ayudar a los necesitados. Amén. Entonces, el día de hoy, nosotros nos enfrentamos a una historia muy diferente en nuestro país, en el mundo, que es la historia de una mega pandemia. Es la historia en donde la hermandad está teniendo problemas, ya sean problemas económicos, ya sea que estamos teniendo problemas de carácter Sí, Señor. Amén. de dinero, ¿cierto? De lo que puede ser necesidad de ayuda, que alguien nos ayude, alguien que nos... A lo mejor tenemos el dinero, pero falta alguien que nos ayude a comprar, los que están más ancianos, ¿cierto? Que personas que viven solas. Personas que viven solas que puedan tener este virus. ¿Cómo van a salir a comprar si tienen necesidad de guardar cuarentena? ¿Cómo van a poder abastecer su lugar, su casa, su hogar, si al estar en cuarentena no pueden ir a trabajar? Se estaba luchando hace muy poquito para que Amén, quitaran, Señor. para que disminuyeran los días de cuarentena para no pagar las licencias. ¿Qué está pasando el día de hoy? Estamos en una situación crítica. Amén. Hermanos Sí, Señor. nuestros propios que nosotros conocemos, que muchos domingos abrazamos en la iglesia, están teniendo necesidad. Y hay muchos otros que estamos trabajando para gloria y misericordia del Señor hacia nuestra vida. Señor, bendito Padre. Entonces Pablo nos estaba diciendo a través del Espíritu Santo, le estaba diciendo a los de Éfeso y el día de hoy nos dice a nosotros, ¿cierto? Que dice que en todo he enseñado que trabajando de esta forma, preocupada, ¿cierto? Que debemos ayudar a los necesitados. Amén. El Amén. Señor el día de hoy nos está haciendo un llamado a la iglesia, tanto de la Así es, Rayán Señor. como Amén, aquellos que están bendito escuchando Padre. esta palabra y están siendo bendecidos Alabado sea también tu por nombre, la iglesia de la bendito Rayán. Nos Alabado está diciendo sea que por toda debemos la eternidad, preocuparnos Señor eterno. de ayudar a los necesitados, Gloria al Señor. quizás no nos van a decir quiénes están enfermos, quizás no nos van a decir quiénes están mal, porque la pregunta es, si yo estuviera mal, usted estuviera mal, ¿andaría diciéndole a los demás estoy mal, estoy mal? Lo más probable es que la mayoría de nosotros nos quedáramos callados, ¿cierto? Y esperáramos en el Señor. Entonces el Señor el día de hoy nos dice que también hay que preocuparnos de estas cosas. Que aunque nuestro pastor quizás no nos vaya a decir en un video, o nuestra pastora, o no se vaya a publicar en el grupo de la iglesia, pero el Señor quiere poner algo en nuestro corazón y es que nos preocupemos de nuestros hermanos, que llamemos a nuestros hermanos, ¿cómo está mi hermano? Que preguntemos quizás a nuestros pastores, ¿quién necesitas, mi pastor? Que pueda usted saber quién está sin trabajo, para poder ir a ayudarle, ¿cierto? Porque no consiste en eso la hermandad de nuestra iglesia. No nos ha enseñado eso el Bendito sea Señor. Señor. Porque dice la palabra del Señor que hay una Aleluya. religión a la que estamos siguiendo. Y dice, y la Amén. religión sin mácula, sin mancha, la religión verdadera, la doctrina que nos lleva a algo verdadero, dice que es esta. Visitar Amén. a los huérfanos, Amén. a los Sí, ancianos, Señor. a las viudas. Ayudarlas. Eso es lo que quiere el Señor. Amén.
nos dice la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Nos dice el Señor que una cosa, ¿cierto?, pide Jehová de ti, que amen la misericordia. Amén. Y es donde ahí nos vamos a meter, ¿cierto? Porque yo puedo tener misericordia de muchos. Pero también el Señor me está diciendo que el motivo del que yo tengo misericordia es porque yo comprendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser una persona muy buena, puedo ayudar a todas las personas que estén en la calle, darle siempre una moneda, pero la verdad es que solamente haciendo obras no me sirve de nada. Cuando leemos el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, nos dice que, porque habla de la gracia, ¿cierto? Que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, esto por don de Dios, ¿cierto? Y dice después en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo, nos dice la palabra que Jesús dijo, lo que debíamos hacer, hicimos. Pero que aún así somos siervos inútiles. Por lo tanto, la ayuda no viene simplemente de que yo debo respetar el mandamiento. La ayuda viene por otra razón. El deseo de que yo ayude a alguien viene de otra razón, de otro motivo. Y es que el Señor vive en nuestro corazón. Amén. Nos dice el libro de Gálatas, en el capítulo 5, que el fruto del Espíritu es el amor. Amén. No habla de Sí, Señor. bondad, nos habla de fe, nos habla de benignidad. Es decir que si yo quiero ayudar a alguien, ¿cierto? Y hacerlo por el motivo correcto, ese motivo siempre va a ser el que yo, ¿cierto?, haya conocido al Señor y que Dios con su Espíritu Santo hace que de mi corazón nazca el amor hacia el hermano. Porque esto es lo que estamos predicando. Porque si yo hago el bien, quiero hacer el bien solamente y no está Dios en mi corazón, estoy haciendo simplemente lo que debo hacer. Pero Amén. resulta que Sí, cuando Señor. yo acepto al Señor en mi corazón, mi deseo es ayudar, no lo hago por compromiso, no me cuesta hacerlo. La razón es contraria al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo pienso con mi mente, Señor, digo, amén. el trabajo es para mí, el trabajo es para mi familia, trabajo para darle dinero a mi familia, para tener así una tremenda despensa llena de alimentos. Y no me doy cuenta cuando reviso los alimentos y hay cosas que están vencidas y no las puedo comer. Bendito es tu nombre. Porque a Señor. veces creo que todo lo que tengo es para mí, no nos damos cuenta que Dios nos está dando para administrarlo y ayudar a nuestro prójimo. Amén. Pero ese es el fruto de nuestro corazón. Los fariseos respetaban la ley. Los fariseos eran los mejores en la ley. La cumplían muy bien. Pero había un solo problema con los fariseos. Y era que les faltaba el amor. Les faltaba la misericordia hacia los demás. Les faltaba la justicia hacia los demás. La justicia nacida del corazón. Vamos a ver el libro de Mateo. Vamos a ver el libro de Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1. Y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en el verso 1, el Señor nos está diciendo que tenemos que no hacer justicia delante de los demás para ser vistos. No debemos nosotros hacer todo esto, ayudar a nuestro hermano, a nuestro pastor. No, hoy día voy a llevarle algo a mi pastor para que vea que yo lo quiero ayudar, para que vea que estoy haciendo algo. No, porque delante de Dios no es nada. Es diferente. Si yo lo hago con amor, si yo lo hago no para que los demás se enteren, sino que lo hago con un corazón porque me nace en el corazón de parte de Dios el querer ayudar a mi hermano, el querer bendecir a mi hermano, el querer Amén. ofrendar a mi Amén. hermano. Sí, Señor. Veamos el verso 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, que no todos sepan que voy a dar limosna, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy dando, si yo voy y agarro 100,000 pesos y se lo doy a alguien, y se lo doy solamente para que me vean, ¿cierto? Y para yo vanagloriarme de que di 100,000 pesos, y lo que quiero es sacar un aplauso de aquellos que me están mirando, voy, doy mis 100,000 pesos, me aplauden, bravo, dio 100,000 pesos, y eso es lo que yo quería. Déjenme decirle algo, que nuestra recompensa van a ser los aplausos, porque de parte de Dios, nosotros, nuestra intención por la que quisimos dar, siempre fueron los aplausos, nunca para agradar a Dios, nunca fue para ayudar al hermano, nunca fue para poder tener amor por el hermano, para que se levante. A veces hago las cosas por interés. Y déjenme decirles algo, el Señor no hizo nada por interés a nuestra vida, Él murió sin querer que nosotros pagáramos. Amén. Lo hizo gratuitamente. Éramos culpables, somos culpables. Somos culpables de mentir, somos culpables de robar, ¿cierto? Ahora somos unos mentirosos y somos unos ladrones. Y hay de aquellos que han pensado en tener relaciones fuera del matrimonio porque somos unos fornicarios delante de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano, ¡ay, Dios mío! Y cuando decimos eso, estamos blasfemando en el nombre de Dios. ¿De cuántos pecados más nos seremos culpables? Pero resulta que a Dios no le importó. Decidió dar su vida sin interés por algo, sin que nosotros pagáramos nada, y el día de hoy podemos ser libres. Somos libres del pecado gracias al Señor. Seguimos siendo malos, pero el Señor nos hace justos, nos hace libres, nos hace limpios, y el Señor nos entregó un reino al cual nosotros el día de hoy podemos ir. Somos bendecidos de parte de Dios. Amén. Pero si yo estoy dando y estoy cumpliendo las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, ¿los estoy cumpliendo por cumplirlos? Si yo escudriño mi corazón en este momento, me voy a dar cuenta y voy a preguntarme, ¿por qué estoy ayudando a mi prójimo? ¿Por qué estoy dando ofrenda? Incluso ¿por qué estamos dando diezmos? ¿Porque la ley lo dice? Bueno, la ley del diezmo era ley judía. Pero hubo uno que no dio el diezmo porque era judío. Y ese uno fue Abraham, cuando le dio el diezmo a Melquisedec, 450 años antes de que existiera la ley del diezmo. Abraham quiso dar el diezmo porque reconoció una autoridad espiritual, porque estaba agradecido de Dios y quiso darlo porque en su corazón había algo más que una ley. Había un deseo de querer bendecir, había un deseo de querer bendecir a los demás. ¿Por qué razón nosotros estamos ayudando a los demás? ¿Por qué motivo estamos ayudando a los demás? ¿Para recibir aplausos? ¿Para recibir reconocimiento? ¿O realmente ayudamos a los demás porque en mi corazón siento de ayudar a los demás? Bueno, el día de hoy hay mucha necesidad en nuestra iglesia. Y si podemos ayudar, tenemos que ayudar. Si podemos darnos un llamado, tenemos que darnos un llamado. ¿Por qué? Porque nos dijo el Señor Jesús en Hechos 20:35. Porque las palabras de Jesús decían, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos recibir o dar? Si yo recibo, estoy recibiendo la bendición. Ayúdanos, bendito. Pero si yo estoy dando, hay una bendición mucho más grande que Dios me tiene preparada. Pero si yo me estoy preocupado por la bendición que me viene y estoy regalando, estoy dando, estoy pasando 100,000 pesos para que me lleguen 400,000 pesos, estoy equivocado. Porque dice que primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Pero yo no estoy por la añadidura para que después haga justicia, no. Nunca ha sido primero soy bueno y después voy a Dios, no. La palabra nos dice que nosotros primero reconozcamos a Dios, guardemos a Dios en nuestro corazón, hagamos a Dios parte de nuestra vida. Y una vez que lo hagamos, todos estos frutos, como el querer ayudar, el amor al prójimo, el ser misericordioso con los demás, todo esto va a venir solamente por una añadidura. Amén. Solamente por añadidura. Pero no empiezo al revés. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? En el capítulo 2,
nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. Es decir, que yo puedo tener muchas obras, ¿cierto? Muchas obras. Si no tengo fe, no sirve, pero también está diciendo que si yo tengo fe, esta fe trae obras. Y estas son obras de todo este tipo que estamos viendo el día de hoy. Pero resulta que si mis obras no son fruto de mi fe, significa que mis obras están siendo vanas. Amén, Señor. Pero si mis obras son el fruto de lo que Dios ha puesto en mi corazón, entonces voy en el camino correcto. Otro ejemplo, ¿cierto? Si no quiere, no es necesario que lo busque. En Mateo 23:23, Jesús también estaba hablando a los fariseos. Y resulta que en Mateo el capítulo 23, verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dejan la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer. La justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diezmar, Amén, la menta, el eneldo, el diezmar era el fruto de la fe. Así es, bendito Padre. Y no el fruto de la fe era porque yo estoy dando los diezmos, no. Al contrario, es por eso que el día de hoy hay tanta crítica con respecto a los diezmos, a las ofrendas. Pero no nos damos cuenta que si mi hijo cayera enfermo, yo diezmaría todo mi dinero, ¿cierto? Para poder que mi hijo se restaure. Pero Amén, cuando toca el momento de que se arma una religión, ¿cierto? Y hay que darle el diezmo a un pastor, la cosa viene con crítica. Pero resulta que Dios, el llamado de Dios en este momento es a bendecir nosotros a los demás, es ayudar a los demás, Amén. porque Dios así quiere Amén, que Señor. nosotros nos preocupemos de los huérfanos, nos preocupemos de las viudas, nos preocupemos del que está sufriendo, del que está sin trabajo, vayamos a alimentarle, Sí, le Señor. demos un poquito de sustento. Porque ¿qué sacamos? Dice Santiago también. Que si le decimos anda, abrígate, caliéntate en tu hogar, porque estás desnudo en la calle, anda a tu hogar y te abrigas. Y resulta que si yo no le doy el abrigo, ¿con qué se va a abrigar? A veces queremos hablar, queremos enseñar, queremos ayudar a solucionar el mega problema, pero no nos damos cuenta que no ponemos ni un ladrillo para levantar la torre de la solución. Entonces, quizás es algo difícil de comprender, porque estamos en un momento complicado, pero el Señor nos manda a que nosotros como hermanos nos apoyemos el uno al otro. Amén. Sí, Señor. Porque no quiero el día de mañana que un hermano mío muera por esta causa. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue capaz de unirse en estos momentos tan difíciles y ayudar a los demás. Tenemos que orar por nuestro hermano, pero también tenemos que actuar con nuestro hermano. Tenemos que saber que Dios cuida a nuestra iglesia, pero también Amén. debemos entender que Dios nos utiliza para cuidar a nuestra iglesia. Tenemos fe en que Dios nos ayuda, pero las obras de la fe es que Dios también nos utiliza para ayudar a los demás. Amén. Entonces, como dicen las palabras del Señor Jesús en Hechos 20:35, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Además, Pablo, como estaba hablando con los obispos y los ancianos de Éfeso, también cuando él escribió la carta a la iglesia de Éfeso, les dijo unas palabras muy interesantes, que esto se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 18. Y dice, tenían 4:28, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo les vuelve a reiterar, ¿cierto?,
que no hurten, ¿cierto? Pero también les dice que trabajen, ¿cierto? Y si están trabajando, que con sus manos, ¿cierto? Puedan tener sustento y con ese sustento ayudar a los demás. Qué maravilloso es cuando ayudamos. Qué maravilloso es apoyarnos entre nosotros. Qué maravilloso es que la iglesia, ¿cierto? En los tiempos del principio haya orado y Pedro haya salido de la cárcel por la oración que hacía la iglesia. Amén, Señor. Sí, mi Dios eterno. Hay que orar por nuestra hermandad, hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por nuestra familia, hay que orar por aquellos que nos piden la oración desde afuera. Amén. Pero también debemos formar parte de esta ayuda. También debemos ser parte. Los que podemos ayudar debemos hacerlo. Y debemos también administrar nuestro dinero, ¿cierto? Porque a veces no saco nada con dar todo a la iglesia o dar todo al hermano si mi familia se está muriendo de hambre. Amén. Porque Dios también nos utiliza para alimentar nuestra familia. Amén, Señor. Entonces yo debo saber administrar, usted debe saber administrar lo que Dios nos está dando. Y cuando lo sabemos administrar, lo hacemos conforme a lo que Dios nos enseña, somos bendecidos de parte de Dios. Somos muy bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Es más afortunado dar que recibir, dicen en algunas partes, ¿cierto? El bienaventurado también se traduce como más bendecido el dar que recibir. Es más bendecido. Cuando a mí me traen algo al hogar, ¿cierto? O me bendicen y me dan algo, yo ya me siento bien. Pero cuando puedo ayudar a alguien, después de que dejo de ayudar a ese alguien, puedo en mi corazón darme cuenta que hay un sentimiento muy grande. Y ese sentimiento tiene que ver con la conformidad que Dios pone en mi corazón, porque Amén. he hecho lo que Dios quería que yo hiciera. Sí, Señor, amén. ¡Qué maravilloso! Qué lindo va a ser el día de mañana cuando estemos en la iglesia y los hermanos pasen adelante. Ni mi pastor tenga que verse con 80 oportunidades un domingo. Oportunidades para poder dar gracia adelante. Cómo Dios nos libertó, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos restauró. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba unida orando, porque la iglesia Amén. se dejó Amén, utilizar sí, por Señor. Dios para ir a dejar una cajita de mercadería, para ir a dejar un poco de verdura, para ir a poder dar cierto Bendito dinero tu para nombre, apoyar Señor. a nuestros hermanos. Y el Señor va a decir a través de nuestros hermanos el tremendo testimonio que Dios va a dejar en nuestra iglesia. Pero solo va a pasar Sí, Señor. si la iglesia Bendito del Dios. Señor se deja gobernar por el Señor, nos dejamos guiar por el Señor y hacemos caso a las palabras del Señor Jesús que no fueron narradas en los evangelios, que fue narrada solamente aquí en el libro de los Hechos, que diga: más bienaventurado es el dar que recibir. Amén. Más Sí, bendecido Señor. es dar que recibir. Entonces, la palabra del Señor nos insta en estos momentos difíciles a apoyarnos como hermanos. Ya no es tiempo de que nosotros veamos y critiquemos, de que hablemos cosas que no debemos. Ya no es tiempo, ¿cierto? Ahora es momento de vernos, quizás con los medios que tenemos, quizás por intermedio de internet, como ahora me está viendo usted, y podamos darnos cuenta que es mejor que nos apoyemos a que Amén. estemos todos divididos. Amén, Señor. Quizás no nos podamos, ¿cierto? Necesitemos respetar, ¿cierto? Las cuarentenas. Y si nos vemos en la calle, el cariño que tiene que haber de hermano. Si nos vemos por internet, el cariño, el de mi corazón que tiene que nacer hacia mi hermano. Pero todo esto no viene simplemente porque quiero hacerlo. Todo esto viene del Señor. Amén. La palabra dice que de Él viene el querer y el hacer. Y Amén. cuando Así yo es, me Señor. dejo gobernar por el Señor, me doy cuenta que todas las cosas son distintas. Con esto terminamos. Nuestro hermano Rodrigo Busto, el otro día el Señor lo estaba utilizando para predicar el Evangelio, ¿cierto? Amén. Y él Sí, nos Señor. decía que ahora en la cuarentena había tiempo en nuestros hogares, que podíamos, Amén, Señor. a veces en vez de elegir hacer cualquier cosa, podríamos estar con el Señor, buscar al Señor, encontrarnos con el Señor en su palabra. Cuando nosotros hacemos esto y primero buscamos el reino de Dios y su justicia, va a llegar solo
el anhelo en mi corazón de querer ayudar a mi hermano. Pero no puedo yo hacer cosas y ser bendecido por eso si es que primero no estoy conociendo al Señor. Porque simplemente hacemos lo que debemos hacer. Pero Dios nos dice, conóceme a mí. Cuando me pidas perdón, ¿cierto? Aquellos que todavía están viendo este video y todavía no se deciden quizás a aceptar al Señor o a querer servir a Dios. Cuando nos recibamos al Señor en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y el deseo de nuestro corazón es querer ayudar. Por lo tanto, si el día de hoy no estamos sintiendo el deseo de ayudar, queremos, ¿cierto?, sujetarnos a las cosas materiales, no, porque es mi trabajo, porque es mi dinero, porque quiero guardar, quiero tener. Resulta que algo en mí está pasando mal. A lo mejor me hace falta acercarme más. A lo mejor me hace falta clamar más a Dios. Me hace falta involucrar a Dios en mi vida. Porque cuando yo veo que Dios está en mi vida, me doy cuenta que no vivo yo del mundo, no vivo de lo material, sino que mi alma vive de la palabra de Dios, vive de lo que Dios diga. Si Dios dice, hijo, hoy día tienes comida, aunque el diablo se atraviese, aunque el diablo derrumbe camiones, aunque el diablo cierre, ¿cierto?, todos los negocios de la orilla, el Señor nos trae a nuestra casa y el Señor nos abre puertas y nos va a dar el Señor. ¿Por qué? Porque he confiado en lo que Dios dice y no he creído en lo que yo quiero hacer. Hermano mío, si usted tiene, ayude al que no tiene. Hermano mío, si usted no tiene, clame al Señor porque Dios le puede ir a dejar, porque Dios le va a abrir puertas y el Señor le va a ayudar. Amén. Hermanos míos, oremos al Señor, pidámosle al Señor esta ayuda, porque somos hermanos. Somos hermanos. Amén. Y cuando un hermano de la carne se duele, sufre, nosotros también nos dolemos con ese hermano que es hermano de sangre, ¿cierto? Y cuando es un hermano del Espíritu, porque el hermano del Espíritu, Jesús venía a su familia a buscarlo, y Jesús dijo, le habían dicho a él, viene tu madre y tus hermanos, y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que están aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo espiritual, la hermandad espiritual, debe ser una unión muy fuerte, muy fuerte. Hagamos esto y vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Pero hagámoslo buscando al Señor. Unámonos al Señor. Hagamos que Dios viva en nuestro corazón y todo esto va a ser pan de cada día. Va a haber gozo en mi corazón y ni siquiera me voy a preocupar de cuánto tengo o del monto que puedo dar. Porque voy a saber que Dios es aquel que nos sustenta. Vamos a orar al Señor, a pedirle al Señor por esta su palabra y quisiera pedirle a nuestro hermano Hernán que nos ayude en esta oración. Amén. Eterno Dios, vamos delante de su presencia, Señor eterno. Amén, Señor. Para agradecer, Señor del cielo, porque usted nos ha guardado, nos ha protegido, Señor. Amén. Y oramos en esta noche, Señor del cielo, agradecidos de su palabra, Señor, porque usted nos habla, nos insta, Señor, a unirnos como iglesia. Amén. Que nunca desamparemos al hermano. Amén. El ayudarle, Señor, bendito Dios. Sí, Padre Santo. Denos la fuerza, Señor. Denos la sabiduría también, Señor del cielo, para saber cuando nuestro hermano está necesitado, Dios eterno. Padre de la gloria, le pedimos a usted, solo sea su misericordia para con nosotros. Amén. Sí, Señor. Ayude a nuestros hermanos también usted, Señor del cielo. Pero el deber es de nosotros, Señor amado, estar preocupados, Señor, por la anciana, por el hermano que está enfermo. Sí, Padre. Señor del cielo, agradecido de usted, Señor. Amén. Guarde a nuestro hermano, ayúdenos, Señor, Sí, Padre, para que nosotros también le podamos ayudar, Señor. Amén. El ir, el preocuparnos de él, del que está necesitado, Señor del cielo. Sí, mi Dios. Bendito Padre, solo usted nos puede ayudar y a dar de lo que usted nos ha dado, Señor. Así es, A Señor. ofrendar de lo que usted nos ha bendecido, mi Dios bendito. Así es, Señor Jesús. Padre eterno, el dar sin regañar, el ofrendar sin regañar, Señor del cielo, bendito Dios, sin cuestionar, Señor bendito Padre, Amén. sino que hacerlo con amor. Amén. Ese amor que usted pone en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, ese amor es como tenemos que brindarle la ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas,
al necesitado, Señor del cielo, bendito Dios, al que pide limosna en la calle. A él también, Señor del cielo, bendito Amén, Dios, Señor. Padre celestial, ponga en nosotros esa sabiduría divina que usted nos puede dar, Señor. Sí, Señor, amén. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tener esa sabiduría bendita para ayudar Amén. al que es necesitado, al que necesita, al que está enfermo, Sí, Señor. al que pide en la calle. Sí, es mi Dios. Amado Dios, a nuestros vecinos, cuando sepamos, Señor del cielo, bendito Dios, que hay una necesidad, ahí tenemos que estar como cristianos, que somos, Señor del cielo. Padre bendito, le damos gracias por su palabra, Sí, el Señor. ayudar a todos nuestros vecinos, a quien sea, Señor del Sí, cielo, mi Dios Señor. eterno, sin cuestionar, sin mirar de dónde es. Sí, mi Dios. Padre celestial, le damos gracias por su palabra. Ayude a nuestro hermano Manuel, úselo siempre, Señor, para Amén. entregar su palabra. Dele de su gracia bendita, de su sabiduría bendita, Señor del cielo, porque usted hoy en esta noche nos ha hablado, Amén. nos ha hablado y nos ha pedido Sí, Señor. unirnos como iglesia Amén. para orar por nuestros hermanos. Sí, mi Dios. Es hora, Señor del cielo, es hora de unirnos cada día más, el sacar todo el rencor que pueda haber entre nosotros, Así sea, bendito Rey. sacarlo de nuestros corazones, de nuestras mentes. Amén. Dios eterno, le pido a usted que me ayude a mí, que lo ayude a todos mis hermanos, mis hermanas. Gracias por nuestros pastores. Sí, mi Dios, bendito. Bendígales también a ellos, Sí, Señor, Señor. para cuando necesitemos un consejo de ellos. Sí, Señor. Bendito Padre, alabado sea usted por siempre, Amén. amado Padre. Gracias por su palabra. Le pido a usted, Señor del cielo, que nos una cada día más como iglesia, Amén. la iglesia de la Rayán. Hoy en día necesitamos más que nunca estar unidos Sí, mi Dios. por nuestros hermanos y por nuestra casa de oración, Amén. por su casa, Señor del cielo, porque es suya, Señor. Sí, mi Dios, bendito. Bendito Padre, ayúdenos, protéjanos, líbrenos, Señor del cielo, Amén. y ayuda a nuestros hermanos también, que que ningún virus, ninguna bacteria pueda entrar en ellos, Señor del Amén, cielo, Señor. ninguna contaminación. Protéjales, Señor del cielo, y especialmente a los niños de la iglesia de la Rayán, Señor, Amén. bendito Dios, Padre de la gloria, alabado sea usted. Gracias por el consejo de su palabra, Señor del cielo. Bendición, misericordia que le solicitamos a usted, Señor, bendito Dios, en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Y amén. Señor. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, también pidieron la oración y queremos orar también por Verónica Cienfuegos, que ella también fue diagnosticada con esto, ¿cierto? Y resulta que se pide la oración por ella, jefa de mi papá, del hermano Manuel González, y que trabaja en la clínica alemana, y resulta que ella fue diagnosticada. Y resulta que nosotros sabemos que Dios también puede hacer algo tremendamente poderoso con ella. Amén. Ella ha estado en nuestra iglesia, ha estado, me parece que 2 veces. Así que vamos a orar por ella y obviamente por todos nuestros hermanos que día a día estamos orando. Por ellos, no se olvide, estamos orando a las 6 y a las 10 de la noche. Para gloria del Señor, ¿cierto? Sabemos que estas oraciones no son en vano, al contrario, son respondidas por Dios. Amén. Podemos ver muchos ejemplos de ello. Podemos ver, ¿cierto?, un testimonio de nuestra hermana Carmen, Amén. que ella Señor. contaba que había visto, ¿cierto?, una visión o un sueño de que el Señor le decía: tranquila, yo estoy contigo. No sé a cuánto el Señor le ha hecho sentir y entender que está con ellos, pero Bendito tu déjeme nombre, decirle Señor. algo, que como dice la palabra, Bendito tu nombre, ni un Señor. solo cabello de nuestra cabeza no está contado. O sea, Alabado Dios sea sabe usted, aún bendito los Padre. cabellos que tenemos. No hay nada que se Gloria al mueva Señor. sino en la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos Sí, tenemos Señor. que no preguntarnos Amén. por qué, sino que para Amén. qué, Señor. ¿Qué debo aprender con esto? Así que el Señor le bendiga a ella, ¿cierto? Bendiga a nuestros hermanos que están... Amén. Espero en Dios que no hayan hermanos que estén infectándose
ahora, sino que todos los que se hayan infectado estén saliendo de esto en victoria, ¿cierto? Amén. Sobre todo ahí Sí, nuestro Señor. hermano Alfredo, su Amén. familia, que también hemos estado orando por ellos. Amén, Y por todos Dios nuestros amado. hermanos. Así que oramos al Señor, vamos a pedir la bendición del Señor, pero también vamos a pedir que el Señor ayude a nuestros hermanos. Amén, Señor. Padre amado, vamos delante de tu presencia en el nombre Amén. de Jesús. Sí, Señor. Ya, Señor bendito, por tu misericordia concluyendo este servicio. Queremos orar, Padre Santo, por nuestros hermanos, Señor. Queremos orar, Padre Santo, por Amén. Verónica, Señor, Cienfuegos, Amén, Padre Señor. amado, para que tú seas, Señor, ayudándola, Señor, presentándote en su vida, Señor amado, Sí, Señor del Señor. cielo, porque eres tú, Señor bendito, el que tiene nuestra vida, eres Amén. el que nos da nuestra vida, Señor, eres el que también tiene toda la autoridad para quitarla cuando quieras, Padre Amén. amado, Sí, pero también Señor. eres Dios que eres tardo para la ira y muy grande Amén. en misericordia. Amén. El día de hoy Sí, clamamos y Señor. pedimos tu misericordia. Amén. Señor, ayúdala, Señor, ayuda a nuestros hermanos, bendito Amén. Dios, aquellos que Sí, están, Señor, en bendito mejoría, Señor, convalecientes, Conoce su Señor, misericordia. como nuestro hermano Alfredo, Señor, Amén. bendito, bendice a su familia, ayuda a su Amén. familia, Señor, Amén, bendito, Señor. a sus hermanos, Señor, bendito. Amén. Te pedimos humildemente que tú seas, Padre Santo, dándoles la fuerza, Señor, Amén, a cada Señor. uno de ellos para que salga adelante, Señor. Aquellos de Señor, mis hermanos, bendito Señor, Dios. que sean ancianos ya de más edad, Amén. Señor amado, que también, Señor, estén en situación crítica, ayúdales, Amén. bendíceles, Señor. Amén. Los jóvenes, Gloria Señor, a Dios. bendito, los niños, Gloria a Señor, Dios. que han caído en Gloria esto, a Dios los para adultos, siempre. Padre amado, Amén. bendícele a todos, Señor, dale, Amén. Señor, Sí, ánimo, Señor. dale fuerzas. Amén. Señor, si hay alguno por ahí que necesite Sí, mi fuerzas, Dios eterno. Señor bendito, llévale a ver este video también, Señor, Amén. para que pueda comprender, Señor amado, que tú estás con él, que tú puedes Amén. cambiar la historia de nuestra vida. Amén, Señor Señor. amado, bendito sea tu misericordia, Señor, Amén. con cada hermano nuestro, Señor. Padre mi Santo, Dios, mis sí. hermanos que se han mejorado, Señor, Amén. hermano Carlitos, Sí, su Señor. familia, Señor amado. Padre Santo, Yanela, Señor Alejandro. Amén. Bendito Dios, nuestra hermana Eugenia, su Amén. familia, Señor. Bendito Amado es tu Dios, nombre, tan Señor. grande es tu misericordia. Bendice a Amén. cada uno de ellos, Sí, mi Señor. Dios amado. Aún si hay alguno que no he Gloria a nombrado, Dios. tú bendícelo, Gloria a Padre Dios. amado. Gloria a Señor Dios del para cielo, siempre. hemos confiado en ti, Señor. Sabemos que hacen las cosas muy distintas como las pensamos. Amén. Y todas las cosas que hacen son para bien, Señor. Amén. Clamamos, Dios mío, por este país. Clamamos, Señor, por el Arrayán. Clamamos por Sí, mi nuestros Dios pastores. eterno. Señor, Amén. ayúdanos con el terreno de nuestra iglesia. Señor bendito, bendice a Israel, tu pueblo, Señor Amén. amado. Señor, y dejamos todo esto en tus manos. Ahora Amén. queremos pedir tu bendición, Señor. Padre, que caiga sobre nuestras cabezas con gran misericordia. Amén. Ya nos has bendecido por la palabra, Señor, pero Amén. aún en nuestros quehaceres queremos tu bendición. Aún, Señor, queremos bendición para nuestro trabajo, para nuestra economía, Amén, Señor. Señor. Bendice nuestras familias. Bendice nuestra relación familiar. Amén. Aquel que esté solo, dale ánimo, Señor bendito. No estás Amén. solo, Sí, estás tú Señor. con él, Señor. Amén. Aquel Sí, que se Señor. sienta pobre, dile, Señor, tú eres rico porque estás conmigo. Amén. Señor bendito, da consuelo, Señor. Alabado Y sea todas por estas siempre, bendiciones bendito sean Padre. sobre nuestras cabezas. Amén. Señor, las recibimos humildemente, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén.